va por vos. Caro Orquera, Sergio Rosso, de 9 a 10. Radio con Vos, 89.9. Somos radio, somos vos. Yo no sabía que eras psicóloga. Saludo a la señora Lidia Papaleo. Oscar Orquera, soy Lidia, aquí en el estudio, y Sergio Rosso, conductor de este programa también, de forma remota porque nos cuidamos. Buenas noches, Lidia. Buenas noches, ¿cómo te va? Muy bien, muy bien. Yo no Hola, sabía que Lidia. era... No sabía que era psicóloga, Lidia. Mirá vos. Sí, yo soy de La Plata Sí. y estudié en la ciudad de La Plata, después de lo cual empecé a trabajar mucho acá y nació mi sobrina Carolina y mis padres, como era su primer nieta, decidieron volver a vivir a Buenos Aires. Así que Mirá. después volví a Buenos Aires y ya me quedé aquí, trabajé aquí siempre, los últimos años en terapia familiar. Ajá. Pero sí, fue una decisión desde muy chica de estudiar psicología. Pensé Yo que en vez de tu dolor, tu pérdida con relación a David te había llevado a esto, pero no. No. Mira. Yo a los 5 años le dije a mi papá que iba a estudiar psicología y él me preguntó ¿por qué? Entonces dije porque a mí me gustaba escuchar a la gente. Así que lo tenía clarito desde chiquitita. Qué fuerte, qué fuerte, qué Sí, fuerte. pero fue muy importante en mi vida la psicología. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque vos pensás que yo empecé la facultad en el año 1963 Uh-huh. y era todo muy nuevo, pero yo había tenido un hogar muy con una actitud de cultura, de búsqueda de la cultura. Se reunía Claro, mucha gente en claro. mi casa. Epa. Y empecé a escuchar desde muy pequeña todo lo que era, empezaron a discutir de Freud y por ejemplo, había grandes discusiones acerca de qué era la diferencia entre el espíritu y el alma, y yo era una niñita, pero me sirvió mucho, realmente. En aquella época pensaba que era un bodrio, o sea, pensaba que me aburría, claro. pero me sirvió de mucho, y me sirvió de mucho porque a lo largo de mi vida, por suerte, aún hoy, me siguen llamando los pacientes que Mira. empecé en comienzo de mi carrera a atender y sigo teniendo una relación muy hermosa con ellos. Qué bueno. Y también, porque dada que yo tuve una vida no muy fácil, me ayudó en mi persona, pero sobre todo me ayudó a ayudar. Que eso es lo que yo creo que es lo que cura el alma. O sea, que el psicólogo persigue el curar como una forma de cambiar el mundo, como una forma de cambiar la realidad humana en general, ¿no? Quizá otros tengan otras, pero en general. Y eso te hace el camino mucho más fácil, porque vos tenés una esperanza, que es en este mundo lo único que necesitamos diariamente para seguir adelante, y para mí, ¿no? Y realmente creer, sentir que podés ayudar, es un camino muy sanador y es un camino muy creativo. Es impresionante escucharte de esta manera después de la tragedia que marcó parte de tu vida. Estamos charlando, le cuento a la audiencia de Radio con Vos. Esta emisora se escucha mucho, tiene buena penetración en el mundo, inclusive a través de las plataformas digitales. Ella es, quien está hablando con nosotros, Lidia Papaleo, cuenta porque es psicóloga. Es la viuda del banquero David Graeber, quien era dueño de Papel Prensa. David Graeber muere en 1976, cuando el avión privado en el que viajaba se estrelló contra una ladera serrana en Guerrero, México. Allí en México vivía Lidia con su hija María Sol. David, su esposo, tenía 35 años. ¿Qué pasa desde ese momento, Lidia, ¿no? en tu vida cuando perdés a tu marido de esta manera tan trágica? Bueno, primero que yo me enamoré de David a los 14 años, David era 5 años mayor que yo. Yo fui a ver a un compañero de mis hermanos que daba examen en la Facultad de Derecho de La Plata, con un extraordinario profesor que era Cotorrúa. Se llamaba la materia, que era muy importante, y era una de las primeras, Introducción al Derecho. Claro. Cuando yo entré a ver a esa persona, que era que luego fue un abogado muy importante y que lo mataron, siendo un abogado radical, no pertenecía
a ninguna ideología ni militancia de izquierda. Se llamaba Sergio Caracachó, fue una excelente persona que defendió obreros y lo mataron. Fue una de las primeras muertes en la Ciudad de La Plata. Entonces yo fui a escucharlo porque teníamos una relación muy cercana, y entonces cuando llegué me senté y empecé a escuchar a un individuo que yo estaba detrás de él, o sea, veía su espalda que era enorme, y al rato me impresionaba tanto el examen que le pregunté a alguien que tenía cerca, le digo, ¿quién es el que rinde examen? ¿Quién es este hombre? Este chico, le he dicho. Y él me dijo, David Dreyer, me dijo, es un genio. Y David ahí tenía 17 para 18 años. Entonces, bueno, nunca más supe ahí, pero volví a mi casa, les pregunté a mis hermanos, y después, por otras circunstancias, lo conocí. Entonces, esta historia, que sin duda es una maravillosa historia de amor, fundamentalmente, y en el sentido más magnífico del amor, porque David me ayudó a ser independiente, David hablaba ya en esa época de la independencia de la mujer, de que las mujeres íbamos a ser un poder de contención y esclarecedor para la humanidad. O sea que él ponía en sus empresas muchas mujeres. Cuando David murió, en cargos muy importantes, ¿no? Cuando David murió tenía 35 empresas, entre las que había en Argentina y en otras partes del mundo. Y tenía 35 años cuando murió. Qué bárbaro. Sí. Entonces, fue una persona a la que, bueno, mucha gente tenía muy claro quién era él. Él también le interesaba mucho escribir, y él también, muy joven, a los 18 años, tenía un programa de radio, en Radio Universidad de La Plata. Muy importante la radio. Que él, sin duda. El programa se llamaba Testimonios, los daba todos los martes, y no esta entrada que hiciste vos acerca de la explicación que das de la radio y el alcance. David decía, que además por supuesto era cierto, decía que bueno, que él creía que él tenía 1.1 oyentes que lo escuchaban. Mirá. Porque Radio Universidad de La Plata en ese momento era una radio muy seria y con mucha música clásica. Entonces era una radio totalmente intelectual. Pero él hizo un programa maravilloso, después tuve una gran sorpresa hace muy poco tiempo, 2 o 3 años, que la radio aún tiene las grabaciones y pude escucharlas. Qué bárbaro, qué bárbaro. Entonces, por ejemplo, le entrevistó Golda Meir, Kennedy, Luther King, o sea, él viajaba para entrevistar a la gente, entrevistaba acá a Jauretche. Yo tengo todos los libros dedicados a David de Jauretche y de quien se te ocurra, porque él era una persona terriblemente inteligente, pero sobre todo muy cálida, muy intuitiva, muy optimista. Qué lindo, qué lindo. Lidia, cuando le cuento a los oyentes, cuando acordamos la nota con Lidia, una de las cosas que le dijimos con Oscar es, a nosotros también nos interesa hablar de Lidia, a nosotros nos interesa Lidia ser humano. En ese sentido te queda cuando volviste al país en aquella situación. Leí algo por ahí de cómo recibiste el cuerpo de tu marido, que tan afectuosa y tan cariñosamente estás hablando. No te pude escuchar bien del final, o sea, se me juntaban las palabras. Porque se cortó por una cuestión, sí. Bien, lo que yo te quería preguntar era, ¿qué pasó con Lidia Papaleo cuando volvió al país? ¿Y cómo recibiste el cuerpo de tu marido, el cual estás hablando con tanto cariño y con tanto amor? Bueno, primero que David muere, como bien dijiste, en México, y el cerro con el que chocó el avión era tan bajo que se llamaba Cerro de Burro. Era imposible chocar contra ese cerro, digamos, con un avión que tenía, por supuesto, aparatos que medían la altitud. Tenía 2, uno electrónico, que lo habían roto, había sido un atentado, y no, como los 2 aviadores tenían sobrevuelo de 14 horas, no pusieron el altímetro
manual, con lo cual, pobrecitos, ellos también se mataron. Claro. Yo estaba en Ciudad de México, no, estaba en Acapulco, perdón. Habíamos hecho una reunión familiar porque el hermano de David estaba viviendo con su familia en Estados Unidos. David de lunes a viernes estaba en Estados Unidos, los viernes volvía con nosotros a Ciudad de México, y esa vez, en vez de ir a Ciudad de México, fue para Acapulco. Ese lugar es muy común, toda esa zona, el famoso triángulo, pertenece al famoso Triángulo de las Bermudas, donde han muerto muchísimos seres humanos de familias de allá de México, intelectuales, pobres y ricos. Es una zona muy especial que comprende otros países también. Y yo estaba en el aeropuerto, habíamos ido por cuarta vez, eran como las 2, 3 de la mañana, y estaba con uno de mis hermanos, con el hermano de David, su mujer y yo. Cuando llegamos, la torre nos avisó que había hecho contacto en ese momento el avión, que llegaba, que salgamos a la pista. Uh-huh. Bueno, el avión no llegó nunca. Uh-huh. Al rato le llamaron al hermano de David, él fue a la torre, volvió y nos dijo que el avión estaba desaparecido. Hasta ese momento era que se había perdido contacto con el avión. Uh-huh. Tuvimos una espera de 3 días. Ya David, gracias a su personalidad y todas esas cosas, tenía muchísimos amigos en Ciudad de México. Así que hubo uno que fue importantísimo en mi vida y una mi hija, que se llamaba Alarcón, que era un hombre que tenía medios importantes de comunicación y también otros tipos de vida. Un hombre muy importante en México, yo lo llamé a esa hora de la madrugada, y le expliqué que David había pasado lo que había pasado, ¿no? Y entonces él me dijo, a esta hora, Lidia, no podemos hacer nada. No bien empieza a amanecer, yo salgo a buscarlo con el avión de él, ¿no? Y él le avisó al ejército. Porque esa zona lo devastaron después al avión realmente, se llevaron todito, hasta la ropa de la gente, de las 3 personas que eran David y estos 2 aviadores, porque era una zona muy primitiva, que nadie sabía quién estaba realmente, y era muy difícil llegar, zona rocosa, era muy difícil. Así que cuando sí hicieron contacto, después de este llamado, a la mañana, por supuesto, este señor Alarcón vino. Y yo fui a pista a recibirlo porque realmente estaba muy mal y confiaba mucho en él, así que él me tranquilizó, me dijo, déjame que lo ubiquen, bueno. Y entonces pudimos pedirle que él llevara el permiso, pidiera que estuviera el hermano de David. Así que el hermano de David fue el que reconoció primero el cadáver, y volvieron, y ahí primero hubo un velatorio, y después fuimos, estas cosas de la vida, estaban allá 2 personas argentinas muy solidarias conmigo, una maravillosa persona que ya partió, Nelia Lobato, y el que era su marido en ese momento, que era Víctor Laplace. Ellos se quedaron toda la noche conmigo, con el hermano de David y con la familia de David, ¿no? Claro. Y después nos acompañaron fue mucha gente de Argentina al velatorio. Me acuerdo de una persona muy importante que me preguntó ¿qué querés que haga? Voy, le dije, vos hacés lo que querés que le hubiera gustado a Luis. Bueno, y él vino. Entonces, todos se quedaron con nosotros, nos acompañaron, y después fuimos al cementerio, donde íbamos a cremarlo, que era el deseo de David. Y así fue. Pero yo pude entrar al crematorio, porque no estaba permitido para mujeres en esa época. Pude entrar gracias a un permiso que me consiguió Nelia Lobato, que era amiga del hermano del presidente de México. Entonces, ahí pude reconocer el cuerpo de David.
estas fantasías de que no era, obviamente no hay nada de cierto. Y bueno, y a partir del momento que supe que David había muerto, decidí que el único objetivo que iba a tener en mi vida era buscar la verdad. La verdad que yo no necesitaba encontrar, porque yo la tenía. ¿Qué encontraste? Era la verdad que yo quería transmitirle a la gente, qué era lo que era David, qué era lo que quería David, cuál era su proyecto, y que no había llegado a esas empresas y a todo eso simplemente porque el proyecto era ser rico o tener poder. Él quería hacer todos estos 5 años más para poder ya en el próximo año, después de su muerte, él pensaba ese año todo el desarrollo ya en la bolsa, emitir acciones, y en total, desde el año 73, 5 años calculaba él, para retirarse y escribir. Él lo que quería era ser escritor y quería escribir sobre economía política. Qué bárbaro. Lidia, oíme, y con respecto a es una vida vibrante, ¿no? Más allá de los 35 años de David, vibrante, sin lugar a dudas. Sobre papel prensa, se ha escrito mucho, se ha dicho mucho. Sintéticamente, ¿qué nos podés decir vos? Yo voy a intentar ser sintética. Claro, Vos tenés todo, yo confío en que vos me pares y hablo demasiado para que diga lo que es necesario, porque yo quiero seguir siendo una persona ubicada y humilde de esto no es lo mío. Yo tengo un hermano al que adoro, que sí, esto es lo de él, el periodismo, la política, pero no es lo mío, ¿no? No, pero vamos muy bien. Claro. Claro. Entonces, David, a mí no me había hablado nunca de papel prensa. Un día yo veo, 4 meses antes de su muerte, veo una tarjeta y un blog que tenían un diseño maravilloso. Me llamó la atención arriba el diseño, que era, por supuesto, yo no sabía lo que era, pero eran rollos de papel como abriéndose. ¿Y esto qué es? Esa es una empresa que se llama Papel Prensa, que va a ser muy importante para el país, porque vamos a ser los primeros que vamos a tener papel propio. Ninguno va a tener que volcar su búsqueda hacia los países escandinavos, sino que nosotros le vamos a dar el papel. Bueno, ya eso estaba muy avanzado, pero yo no sabía. En realidad yo todas estas cosas las aprendí en la parte, digamos, técnica y real de la historia después de la muerte de David, porque David no hablaba tan cosas conmigo. Podíamos desde ver un programa de televisión que le encantaba, que era Kung Fu, en aquella época, que hacíamos silencio todos, porque él también era karateca. No era karateca, hacía taekwondo. Entre las muchas tocaba la guitarra, o sea, era una persona que se divertía, que tenía una productora de cine que fue muy importante, entre las cuales se hizo, por ejemplo, el Raulito, todas esas cosas que la gente no sabe, pero que bueno, le importaba mucho la cultura, le importaba la educación. Hizo un periódico para niños que se llamaba La Historia Hoy, o algo por el estilo, porque yo te cuento que nunca vi ese diario. Mira. Lo hacía con un ser maravilloso que era el historiador. 2 personas estaban: el historiador que hizo la revista Todo es Historia, que ahora me olvidé el nombre en este momento, pero que era muy, muy importante, un hombre extraordinario, y otro más que era un psicopedagogo también muy conocido. Y yo un día, muchos años después, estando en la cárcel, me senté en una sillita que tenía que esperar ahí para entrar a la visita de abogado, y me senté arriba de algo raro, ¿no? Una sensación rara. Entonces, como estaba presa, obviamente, puse la manito despacito y saqué lo que había abajo, y era el diario de David, que yo nunca lo había llegado a ver. Bueno, eso salió hasta la muerte de él, eso se repartía gratuitamente en los colegios, en todos los órganos de cultura, sobre todo hacia la educación primaria y primeros años de la secundaria. Entonces, ¿qué contaba? Por ejemplo, hoy es
25 de mayo de 1810. O sea, empezaba todo, cada día te contaba, en un periodismo encantador, rápido, agradable, dibujitos, la historia. Te iba a enseñarle a los chicos de otra manera la historia. Esas, te cuento, entre las 35 empresas se dan. Claro, mira, Félix Luna te referías vos con... Exacto, Bien. muchísimas gracias, Félix Luna. Y a partir a de... quien encontré sí. poco antes de su muerte, que yo estaba con mi hija, entonces me acerqué y le dije, yo soy tal persona, y él le dije, y esa es mi hija. Entonces él la miró, se paró, por supuesto, estábamos en un lugar de comida, ¿no? Y un restaurante. Y entonces le dijo, yo quiero que sepas, María Sol, que tu padre era una extraordinaria persona, extraordinaria, y que tenía devoción por vos. Nos dejaba plantados a todos a las 7:20 de la tarde porque te tenía que bañar, lo cual era cierto. Mirá, qué lindo. El gran sueño de su vida era tener una hija mujer. Por eso te digo, él tenía una cosa con esto de lo femenino muy importante. Claro, muy particular, muy particular. Lidia, ¿este papel prensa es arrebatado? Sí. Uh-huh. Yo vuelvo, David lo matan el 7 de agosto de 1976, yo vuelvo a la Argentina en septiembre, a fin de septiembre de ese año, y rápidamente cuando llegamos acá, primero eran los diarios que era un genio, que era esto, y rápidamente empezaron a cambiar y empezaron a presionar, como hoy lo hacen más abiertamente y con más poder que en aquella época, pero en aquella época también lo tenían. Entonces, fuimos a una reunión en un local muy importante que tenía la Nación y nos llevaron a un lugar cuando estábamos en la negociación de lo que querían comprar. Y entonces a cada uno, extrañamente también, nos llevaron separadamente a habitaciones distintas, lugares distintos. Yo sé que yo estaba en un lugar que no veía a nadie, por supuesto, y había una gran mesa, yo me senté, y al rato yo me senté en el lugar más cercano, que era la cabecera. Entonces al rato se me acercó por mi derecha un señor que se paró al lado mío y me dijo, firme señora, porque en esto va su vida de su hija. ¿Quién era? Ese era el señor Mañeto, que como yo he dicho reiteradamente, me acuerdo más de su mirada y de lo que sentí con su mirada que de los que me torturaron. Que no los recuerdo en su mirada. Sí los he denunciado en forma presente, estando cercanos a mí en la justicia, en distintos pasos de la justicia, y los he reconocido y están presos. Tardó mucho para eso, pero cuando se descubre toda la trama de lo que era ese grupo, del grupo Campo, Checolás, ahí yo fui a declarar y a reconocer que fue la última vez que traté de eso, y por suerte se pudo demostrar, se desencadenó todo ahí, porque yo expliqué algo que no voy a decir por radio, que era muy, muy elocuente y muy... vos podías plasmar la realidad realmente del personaje que me torturaba más, que yo dije algo que él hacía cuando me torturaba, y entonces sus hijos que estaban presentes ese día, que era un martes en la Ciudad de La Plata, a la semana siguiente que me tocaba declarar a él, los hijos antes lo fueron a ver, y él les dijo que eso que había dicho yo no era cierto, pero que todo lo demás era cierto. Lidia. Y efectivamente fue y reconoció todo lo que había pasado. Menos Lidia, ese acto que lo hizo. Sí. Lidia, además de los dueños de Clarín y de La Nación, ¿hubo algún otro empresario periodístico que te amenazara para que vendieras las acciones de la empresa de tu marido? Mirá, nosotros todos, creo, pero yo sobre todo, porque como yo era la mamá de María Sol, por lo tanto tenía más peso jurídico, en el sentido de que era una hija heredera menor que estaba a mi cargo y yo tenía la patria potestad. Yo fui un poco más amenazada, y las amenazas eran telefónicas de todo tipo, y después también empezaron a hacer apariciones, gente que me venía a ver, que decía ser tal persona, que en general decían ser militares y estar apoyados por el gobierno, y yo le escribí
una carta pidiendo una entrevista al que era el presidente de la Nación en ese momento. Y él, por supuesto, nunca me la contestó la carta, pero tuve siempre, por suerte, el recibo de cuando entregué esa carta, que me lo dieron cuando la presenté en presidencia, y bueno, obviamente nunca me llamó a declarar. ¿Quién era el presidente? Videla. Uh-huh. ¿Cómo está el tema papel prensa? Digo, sintéticamente bueno, para sí, te lo voy a decir. Mi abogado actual, después de varios abogados que han sido buenos e importantes, hoy día yo estoy en la Corte Interamericana de Derechos Humanos, y me representa el doctor Baltasar Garzón. Ahí estamos, por suerte ya aceptaron la causa, que eso es terriblemente difícil, pero lo logramos. Hace aproximadamente 2 años que nos presentamos, y hay que esperar, porque, bueno, por las circunstancias que siempre pasan, que hay gente de un lado, de otro, y presiones, pero ya por lo menos aceptamos. ¿Qué peticionás ahí, Lidia? El reconocimiento de todo lo que nos hicieron. Es decir, reconocer que esta es una causa. Obviamente nosotros tenemos ya aprobado acá el que sí es una causa de lesa humanidad, de derechos humanos pisoteados, etcétera, de vidas que les quitaron 6 años a mí que estuve casi 5 años y 8 meses presa. Me amputaron toda esa vida de mi propia hija. Claro. De criar a mi hija, de ver la muerte de mi padre, que me lo dejaron ver. Papá murió 1 año antes de que yo tuviera, un poco más de 1 año. Mi papá murió en febrero del 81, y a mí me operaron en el 82 de un tumor cerebral, en la misma fecha que murió mi padre, o casualidad de la psicología. Y ese tumor cerebral, gracias a un extraordinario médico de la Academia Nacional de Medicina, a la cual acudieron mi familia pidiendo que se hicieran estudios dentro de la realidad que vivíamos, más objetivos, este extraordinario médico, que desgraciadamente no recuerdo su nombre, que era el presidente de la Sociedad Argentina de Medicina, él dijo, bueno, hizo un diagnóstico del tumor. En ese momento era muy difícil, una zona muy difícil, que era la zona occipital, o sea, detrás de la cabeza, más arriba del cuello, y en ese momento lo que sabíamos que había que operar, porque fuera bueno o malo, había que operar porque crecía y iba a quedar inválida. Claro, mira. Y eso era producto, él le puso fecha a todo, así que era producto de la tortura, de los golpes que había recibido. Era un coágulo, después se vio que era un coágulo de sangre, que había crecido, el cerebro se defendió y lo fue envolviendo como tumor. Lidia, la verdad, me impresiona lo que contás, y Dios mío, lo que habrá sido vivirlo, lo que habrá sido llevarlo. Lo que siento, y esto es cruelmente porque es una cuestión de tiempo, fíjate que estamos hablando hace ya 20 minutos y todo lo que me falta por preguntarte, seguramente cuando quieras, cuando vos puedas, volveremos a charlar y nos vamos a organizar como para que hables todo el programa, ¿no, Sergio? Totalmente. Porque realmente las historias que nos estás contando a mí me llevan a hacer esta síntesis, si me permitís. ¿Qué ganas de vivir que tuvo siempre Lidia Papaleo? Sí, yo te agregaría, si vos me lo permitís, sí. Ganas de justicia, claro. Y cuánto amor sintió. Claro. Che, Lidia, yo lo amé profundamente a David, lo sigo amando. Vos podés seguir amando siempre, y lo siento a mi lado. Qué bárbaro, qué bárbaro. Lidia, creo que eso es lo importante que se sepa para la gente, que esto no es una historia de odios, es una historia de reivindicaciones, de pedido de justicia, de que esto es lo único que al hombre, al ser humano, lo puede ubicar
en su dimensión de ser humano, tener justicia. Qué bárbaro. También la justicia, digamos, de los chicos que no comen, todo es justicia. Claro. Lidia, me encantó conocerte. Gracias, Sergio, por acercarnos esta nota con Lidia. La despedimos, Sergio, ¿qué te parece? ¿Te escuchas, Lidia? Sí, totalmente, Lidia. Bueno, comprometerte para una próxima vez, como dijo Oscar, para un programa entero. Agradecerle a Pablo Jaluf por acercarnos tu contacto, acercarnos la posibilidad de poder entrevistarte. Pablo es un amigo del alma mío. Bueno, cuánto me alegro escuchar eso. Lidia, la verdad te admiro, me quedo impactado. Ojalá que no falte mucho tiempo para que volvamos a charlar con mucho más tiempo como es el que mereces. Yo te prometo que cuando esté el dictamen de la Corte Internacional, que estoy convencida que va a ser favorable, y espero verlo y escucharlo, te voy a llamar y te lo voy a contar. Dale, me encantó. Dale, Lidia, gracias. Lidia, bueno, adelante, chicos, porque sé que realmente los escucha mucha gente y eso es muy importante. Gracias, Lidia. Te mando un gran abrazo. Gracias por la tarea que haces. Y gracias por las estelas que vas dejando con tus pasos. Un gran abrazo. Gracias. Lidia Papaleo.